sugiero a partir de ahora que aquellos que tienen una confesión de fe de Londres de 1689 la traigan a la clase, aunque vamos a poner mucha ayuda visual. No obstante, sería bueno que cada uno tenga lo suyo y pueda comparar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante ti gozosos porque estamos en tu día para exaltarte, adorarte, alabarte. Concede que podamos hacerlo en espíritu y en verdad. Y que ahora, al considerar este hermoso tema de las Escrituras, no solo nuestra confianza pueda ser aumentada, la confianza en tu palabra, sino también la convicción de que debemos conocerla para contender ardientemente por la fe. Guíanos, oh Señor, a toda la verdad. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, desde hace unos domingos estamos inmersos en el estudio de la Confesión Bautista de Londres del año 1689, la confesión que tenemos como confesión de nuestra iglesia. Hasta ahora hemos estado dando una introducción al estudio de la confesión y ya hoy comenzamos con el estudio del primer capítulo, que se titula De las Escrituras. ¿Por dónde debían empezar los autores de la confesión a la hora de enseñar los temas más importantes de la Escritura? Bueno, ellos comenzaron, y creo que empezaron por el lugar correcto, precisamente por el fundamento de todo, donde vamos a extraer todo el conocimiento que vamos a tener de la doctrina de la Escritura misma. Entonces, es allí donde ellos empiezan. Y lo primero que van a hablar los autores de la confesión en este capítulo es sobre el carácter imprescindible de las Escrituras. El carácter imprescindible de las Escrituras. Mis amados hermanos, ¿es la Escritura necesaria? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Sí. ¿Para qué es necesaria? Dicen los autores de la confesión. Alguien que lo lea, de los jóvenes que tienen buena vista. Las Santas Escrituras son la única, toda suficiente, segura e infalible regla de conocimiento, fe y obediencia salvadora. Aunque la luz de la naturaleza en las obras de la creación y de providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo que le agradó al Señor en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para conservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Este capítulo, toda la confesión, pero sobre todo este capítulo, está en medio de una importante controversia, y eso lo vamos a hablar en un momento. Lo primero que ellos expresan en el párrafo 1 acerca de las Escrituras es la esfera de la indispensabilidad de la Escritura. O sea, ¿por qué es indispensable la Escritura? ¿Cuál es la esfera que debemos tomar para saber que la Escritura es indispensable? Bueno, de acuerdo a la confesión, la Escritura es indispensable solo para esto. Dice que es la única, toda suficiente, segura, infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadores. Lo que están diciendo los autores de la confesión es que la Escritura es suficiente, es necesaria para tener un conocimiento exacto, claro y preciso del conocimiento que debemos tener acerca de Dios y cómo tener una relación personal con Él. A veces nosotros oímos
personas hablando, sobre todo en internet, y pierden este punto de vista en su mira. La escritura no es imprescindible para estudiar biología o para estudiar geometría, pero si alguien quiere saber cómo es Dios y cómo tener una relación salvífica con Él, solo la escritura puede darnos el conocimiento necesario para la fe y la salvación. Es de eso de lo que están hablando cuando hablan de la regla del conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Como notan, salvadoras está en plural, porque define el conocimiento, la fe y la obediencia. Todo lo que necesitamos para conocer a Dios, todo lo que necesitamos para creer en nuestra fe y para obedecer a Dios está solo y únicamente en las Escrituras. Si alguien pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta a esta pregunta, la respuesta correcta a esta pregunta, solo la van a encontrar en las Sagradas Escrituras. Del mismo modo, si alguien pregunta, ahora que soy salvo, ¿cómo puedo vivir una vida que glorifica a Dios? En las Sagradas Escrituras está la respuesta a esa pregunta. Vamos a leer algunos textos, déjenme ver si están aquí. Alguien que lea 2 Timoteo 3, 15 al 17. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y dada que es inspirada, la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. De acuerdo al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, eso lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Isaías 8:20. Mis amados hermanos, cuando venga alguien a decir que trae para ti palabra de Dios, siempre recuerda este texto: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No importa qué tan famoso sea un hombre, qué tan prominente sea un hombre en la fe o en lo que sea que vaya a hacer, son la Escritura donde debemos encontrar el conocimiento correcto, la fe y la obediencia salvadores que necesitamos. Este texto está en el contexto de una parábola, hablando Jesús de temas importantes, y la parábola habla de un rico y de un pobre, de un mendigo más bien. Mueren los dos, uno va al cielo y el otro va al infierno. Por cierto, ahí usted ve el término seno de Abraham. Ese lugar como lugar no existe. Está el cielo y está el infierno. El cielo es descrito allí como el lugar donde estaba recibiendo reposo Lázaro. Cuando dice que estaba en el seno de Abraham, es que Abraham le tenía abrazado. No es que estaba en un lugar llamado el seno de Abraham. Lo digo porque eso es un concepto que sobre todo los que vienen del dispensacionalismo tienen, pero lo que están errando a la luz de todo el contexto. No existe eso. Algunos teólogos, sobre todo dispensacionalistas, dicen, no, el seno de Abraham es un lugar antes de que Cristo muriera y resucitara e inaugurara el nuevo pacto. No, está solo el cielo y el infierno. El seno de Abraham lo que dice es que Abraham tenía abrazado a Lázaro. Nada más difícil que eso.
Entonces el rico le propone a Lázaro, a Abraham, que es con quien está conversando, que envíe a Lázaro, que está muerto, lo envía a la tierra para que se presente ante sus hermanos y le predique el evangelio y ellos no vayan al infierno. Y entonces aquí viene la respuesta a esa fantástica idea. No parece fantástica, que de pronto venga alguien del cielo y nos cuente cómo es la cosa en el cielo para que la gente crea. Lo digo porque hay mucha gente ahora viniendo del cielo y escribiendo libros. Lo interesante es que se hacen millonarios. ¿Qué negocio más bueno? Ir al cielo y ser millonario aquí en la tierra. Alguien que lea la respuesta de Abraham a esa novedosa e interesante idea. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Ese Moisés y los profetas no son otra cosa que las Sagradas Escrituras. Ya hace mucho tiempo que Moisés y los profetas estaban en la eternidad. Así que lo que Jesús está diciendo, mira, oye las Escrituras. Oye las Escrituras. El punto de que dice, oye, a ver dónde está, si no oyen, es porque no todo el mundo tenía un manuscrito de las Escrituras en su casa. Para tener un contacto en ese tiempo con las Escrituras, debía irse a la sinagoga y oír la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, si no oyen a Moisés y a los profetas. Y el punto aquí, miren mis hermanos, hay gente buscando su milagro. Y hay iglesias hoy diciendo, ven y pide tu milagro, ven a buscar en esta iglesia tu milagro. Cuando a donde apunta el propio Jesús es a las Escrituras. Efesios 2:20. Ahí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, declara que no solo la iglesia, aún nuestras vidas deben ser edificadas, el fundamento de la vida cristiana en todas sus facetas. Todo el entendimiento que necesitamos para edificar una vida que glorifica a Dios está sobre los apóstoles y profetas. O sea, si antes alguien podía decir, no, pero espérate, segunda Timoteo capítulo 3, versículo 17, habla principalmente del Antiguo Testamento. Es verdad. Y cuando Isaías 8:20 dice a la ley y al testimonio, se está refiriendo básicamente al Antiguo Testamento. Es verdad. Y cuando habla Jesús de Lucas 16, 29 al 31, habla preeminentemente del Antiguo Testamento. Es verdad. Y ahora Pablo dice, añádele a eso lo que los apóstoles y profetas han revelado. O sea, en otras palabras, el Nuevo Testamento. Así que esta es la esfera en que la Escritura es necesaria. Es ella la que nos muestra, la única que nos muestra el camino para tener un conocimiento salvífico, tener una fe salvífica y una obediencia que se manifiesta de esa fe y de ese conocimiento. Lo segundo que encontramos en el párrafo es la base que nos muestra que la Escritura es suficiente. ¿Alguien me puede decir, a ver, basado en el primer párrafo, por qué es necesario? A ver, léanlo. Ustedes son gente que pueden interpretar. Estoy seguro de eso. Yo le hablo a personas inteligentes. ¿Por qué es necesaria la Escritura? Le voy a dar una pista. Aunque la luz de la naturaleza y de las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios.
¿De qué están hablando los autores de la confesión ahí? De la creación. ¿Qué es lo que hace la creación? Da evidencia, da un mensaje, más que evidencia. Es verdad que da evidencia, pero en el contexto en el que estamos, da un mensaje. Dios se revela por medio de la creación. Y aunque la revelación general, que es como se llama cuando Dios se revela en la creación, la revelación general es gloriosa, no puede ser suficiente para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. La creación da un mensaje, nos habla que el Dios que la creó es un Dios ordenado, es un Dios sapientísimo, es un Dios todopoderoso, pero esa revelación general no nos enseña cómo tener una relación con Él. ¿Qué es lo que a Él le agrada? Para eso es necesario entonces las Escrituras. Ellos estaban hablando de ahí que la Escritura es necesaria por la insuficiencia de la revelación general. Vamos a leer un par de textos. Alguien que lea, bueno, espérense, déjenme ver si yo lo tengo aquí ya para que ya les hice el trabajo. La insuficiencia de la revelación general. Alguien que lea Romanos 1, 18 al 21. Visible de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y necio corazón fue entenebrecido. Ese texto establece varias cosas. Por un lado, Dios se revela, se manifiesta por la revelación general, la creación. Eso hace, dice, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Mis amados hermanos, el problema del ateo no es intelectual. El problema del ateo es moral. La razón por qué el ateo es el ateo no es porque él conozca algo que nosotros no conocemos. Es que sencillamente él no quiere ver la evidencia. No sé, yo sé que no se puede porque de hecho hay quien lo hace, lo duda, pero miren la creación, lo vasto de la creación, el ajuste fino de la creación, no solo del universo, aún de nuestros propios cuerpos. Creer que la materia, esto, produce conciencia, lo que somos nosotros, es tener más fe que creer que hay un Dios soberano y providente que nos creó. O sea, es más difícil que la materia. Recuerden que el proceso evolutivo es eso. Cree conciencia lo que somos nosotros. Somos seres racionales, volitivos. No importa qué tan larga tú hagas el proceso evolutivo. La evolución es una contradicción. La evolución y la existencia es una contradicción de términos. Pudiéramos meternos ahí por ejemplo, cuando éramos una célula, según ellos hace millones de años, la reproducción era por mitosis. ¿En qué punto dijeron, mira, ahora estas células de aquí para allá son mujeres, son femeninas, vamos a decirlo así, y de aquí para acá son masculinas? Por eso decía un predicador famoso, ¿de dónde sacó el mono la mona? Entonces uno lee Oparin, le decía a los muchachos hace poco, y tienen que usar términos como la célula pensó, o sea, para dar un brinco. Pero bueno, eso es tema de otro, para mí no, para la mayoría de los creyentes creacionistas la evolución es un absurdo total, un absurdo total.
Ok, el otro texto, Salmo 19, 1 al 6. Alguien que lo lea. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Ahí está. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. En una ocasión, estábamos en el oriente del país, muy lejos de la ciudad. Estábamos con unos pastores allí, y de pronto le digo a uno de los pastores de aquí de los Estados Unidos, que probablemente nunca han visto una estrella, a lo mejor una exageración, le digo, y miró para arriba. Wow. Bueno, desde ese día yo nunca no he visto de nuevo las estrellas con esa magnitud. Estábamos cerca de tu casa, en Chaparra, Las Tunas. Y él se quedó con la boca abierta. Mis hermanos, si usted va a un lugar donde no hay luz y usted ve la cantidad de estrellas que hay solo en esta galaxia, usted puede ver cómo lo que dice el texto, los cielos cuentan la gloria de Dios. Lo que están diciendo los autores de la confesión es que aunque esta revelación general es gloriosa porque proviene de la mano de Dios, no puede llevar al hombre a un conocimiento salvador. Necesita la revelación especial. Por eso los autores van a hablar ahora de que no solo es necesaria por la insuficiencia de la revelación general, sino que es necesaria por la inscripturación de la revelación especial. Cuando hablamos de revelación especial, nos estamos refiriendo a la revelación que Dios ha dejado por escrito. Dios se ha revelado a los hombres a través de muchos medios en el pasado. Sin embargo, no podía dejar que su revelación fuera proclamada simplemente de boca en boca. ¿Por qué? ¿Por qué no es confiable una revelación que se va transmitiendo de boca en boca? Es que el medio no es confiable. Ustedes no han hecho ese juego, que hay un grupo de personas y tú le dices una cosa en el oído y él se lo dice a la otra, y cuando llega aquí al lado, al del que está al lado tuyo, tú le dices, ¿qué fue lo que yo dije? Y dice una cosa completamente diferente a lo que tú dijiste. Una historia. Viene una persona y ve un evento en la calle y se lo cuenta a su esposa y su esposa se lo cuenta al otro. Cuando ya va por la cuarta persona, ya la historia es completamente diferente. Primero era, oye, mira, cuando venía para acá un carro chocó con el otro. A los 3 días ya habían 3 muertos y 4 lesionados en el accidente. Porque no es confiable el medio. Así que se hacía necesario la inscripturación de la revelación de Dios. Miren cómo lo dice Lucas en Lucas 1, 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo,
Probablemente es un seudónimo ahí lo que está usando. Para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Lucas vio la necesidad de la escrituración, no dejar esa historia que muchos que estaban vivos en aquel entonces la conocían, la habían visto con sus ojos, pero era necesario que se quedara de forma inscrita. Segunda de Pedro 1, 12 al 15. No dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Para un momentico. Miren, ellos sabían las cosas. Ellos estaban seguros de lo que habían aprendido, pero era necesario que aunque las supieran, estuvieran confirmados, sólidamente afirmados en esa verdad. Sigue. En este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Miren, Pedro está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, algo lógico. Los apóstoles un día ya no estarían con ellos. Dice, Dios me ha revelado que yo no voy a estar con vosotros. Y ustedes necesitan que puedan tener memoria segura de estas cosas. Ese texto no es simplemente incidental. A veces le pasamos por alto, ¿verdad? Por arriba. Pero aquí lo que está hablando es de la necesidad de que la verdad de Dios fuera escrita para que permaneciera y quedara. Segunda de Pedro 3:1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. A pesar de que esos creyentes tenían cierto entendimiento, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, tenía que poner de forma escrita estas enseñanzas. A pesar de que en ese contexto estaban vivos los apóstoles, era necesario poner las cosas por escrito porque se podría infiltrar la ambigüedad en las afirmaciones y también el error. Y de ahí la herejía. Entonces era importante, era necesario que estuviera escrito para que pudiéramos nosotros estar seguros de qué es lo que debíamos creer. Algún día, en el contexto en el que fue escrita las Escrituras, sería movida, sería eliminado, vamos a decirlo así, el ministerio profético. Y aquí estoy hablando del ministerio profético en el sentido de traer revelación. Los escritores de la confesión, mis amados hermanos, no eran continuistas. ¿Qué cosa es eso? Hay dos posturas en cuanto a los dones extraordinarios. Los dones extraordinarios son el hablar en lengua, la profecía predictiva o el traer nueva revelación y el don de ciencia. Los continuistas dicen que esos dones siguen vigentes en la iglesia de hoy. Y ahí tú te puedes encontrar personas que dicen, yo soy profeta, y no en el sentido de proclamar la palabra de Dios, sino de traer revelación directa de parte de Dios. Los autores de la confesión y nosotros no eran continuistas, eran cesacionistas. Miren lo que dice, ese todavía. Dicen ellos en la confesión, y tanto más, estoy citando la confesión, cuando han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a la iglesia. Antes Dios traía palabra porque no estaba la escritura completa a su iglesia, por medio de profetas y de los apóstoles. Ya esos modos, dicen los autores de la confesión, han cesado. Los autores de la confesión incluyeron esta declaración por dos razones. Por un lado, para combatir a la Iglesia Católica de Roma,
que piensa que pueden venir nuevas revelaciones, sobre todo cuando el Papa se sienta como pastor de la iglesia, o sea, cuando el Papa se sienta ex cátedra. Él puede traer revelaciones nuevas cuando él se sienta ex cátedra como pastor de la iglesia y habla, todo lo que él está hablando es la directa palabra de Dios. Y también se está oponiendo a dos grupos que había en el contexto de la iglesia, de la confesión. Por un lado, los cuáqueros, que insistían que Dios le daba revelaciones directas, y algún grupo anabaptistas que creía que Dios les daba revelaciones directas. Por ejemplo, uno de los líderes anabaptistas decía que él era la reencarnación de David. Y otro decía que era la reencarnación de Enoc. Inclusive uno de ellos decía que la santa ciudad de Jerusalén iba a descender en una ciudad alemana. Mis amados hermanos, en una ocasión un hermano nos visitó y estuvimos en conversaciones. Él es de otro país y él quería que le ayudáramos en la formación de la iglesia donde él estaba. Y me dice, oye, yo nunca había oído el término cesacionista. ¿Y saben qué? Lo que pasa es que los cesacionistas tenemos mala publicidad. Pero en 20 siglos de cristianismo, hasta que en el año 1909, en la calle Azusa, empezaron a hablar en lenguas, la iglesia verdadera de Cristo no habló en lenguas. No habló. En 1 Corintios capítulo 13 dice que las lenguas cesarán. El término habla de algo que paulatinamente iba a dejar de ser, poco a poco. Y las profecías y la ciencia, hablando de los dones de revelación, se acabarían. Ya para inicios del siglo II, la iglesia entendía que no había lenguas y que no había nuevas revelaciones, cumpliendo lo que el apóstol Pablo reveló. Luego, en 1909, un grupo de creyentes en California empiezan a decir que Dios les está dando nuevas revelaciones y que estaban hablando en lengua. Miren lo que dice Sam Waldron, alguien que lo lea. Por cierto, si alguien dice que algún que otra persona en la historia del cristianismo habló en lengua, sí, fueron todos considerados, no por ese hecho, sino por la teología que tenían, como herejes. Pocos ejemplos en la historia y eran todos herejes. El más cristianismo de todos se llamó Edward Irving en el siglo XIX, y la iglesia en pleno lo veía con recelo por sus prácticas y por su teología. Seguimos. ¿Qué dice Sam Waldron? La aseveración de que la escrituración es el medio necesario para poner a los hombres en contacto con la revelación de Dios presupone algo que la confesión hace explícito. Presupone que han cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Si el Cristo estuviera aún entre nosotros, o sus apóstoles inspirados aún anduvieran en la tierra, entonces la escritura no sería tan necesaria. De hecho, fue la insistencia de algunos en que los modos anteriores que tuvo Dios de revelarse a sí mismo no bíblicos no habían cesado, lo que provocó que la reforma insistiera en la necesidad de la escritura. La reforma empezó a proclamar sola escritura. Hermanos, ¿saben lo que por qué la iglesia de nuestros días está como está? Por el abandono a sola escritura. Imagínense que venga un hombre y que diga que tiene un contacto directo con Dios que ustedes no tienen. O sea, la reacción natural, y es lo que uno ve, es a endiosar a ese hombre.
Cuando un hombre tiene, me faltó el don de sanidad, entre los que ya no están vigentes, que un hombre tenga la posibilidad real y se ha probado, yo no voy a decir que todo, tengo la inclinación para decir que todos son unos farsantes, que están engañando a la gente, esos que tumban a la gente para atrás. Mis hermanos, vamos a suponer que Dios manifieste su poder de alguna manera. ¿Validaría a él a personas que enseñan errores teológicos? A personas como Benny Hinn, como Cash Luna, que dice que somos pequeños dioses, que enseñan la herejía. ¿Validaría a Dios a un grupo de personas así? Si Él va a validar a alguien con poderes, lo haría en todo caso con personas de teología sana. Sin embargo, los que tienen esos superpoderes, al estilo de Superman y de la araña, ¿cómo se dice? De Spider-Man, es una broma. Son las personas que más mala teología tienen en la iglesia. El mensaje sería muy confuso. Bien, hoy no estamos hablando per se de eso, solo son unos comentarios. Así que lo primero que nos narra en el párrafo 1 es la necesidad de la Escritura. En el párrafo 2, los autores de la confesión nos van a hablar de la identidad de las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice la confesión? Si alguien puede leer ahí algún 20:20. Si no, yo lo leo. Bajo el título de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios escrita, se contienen todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, los cuales son como siguen. Ay, ay, ay. Bien. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Edra, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. El Antiguo Testamento, pare de contar. No pare de sufrir, pare de contar. El Nuevo Testamento, eso sí se ven. ¿Alguien que lo lea ahí? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo. Primero no fue Timoteo el que le escribió. Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera a Pedro, Segunda a Pedro, Primera a Juan, Segunda a Juan, Tercera a Juan, Judas, el Apocalipsis. Ya más nada. Dice la confesión de fe. Todos estos fueron dados por inspiración de Dios para que sean la regla de fe y de vida. Básicamente, ellos estaban combatiendo aquellos libros que habían sido añadidos por la Iglesia Católica Romana en el Concilio de Trento. En el párrafo 3, ellos son más claros. Dice, los libros comúnmente titulados apócrifos, por no ser de inspiración divina, no deben formar parte del canon de las Sagradas Escrituras y por lo tanto no son de autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, sino de la misma manera que son otros escritos humanos. Los autores de la confesión nos dieron estos dos párrafos en cuanto a la identidad de la Escritura, y ellos enseñan, en primer lugar, la definición inclusiva. Mis amados hermanos, yo sé que para algunos esto es
alto sabido, pero no debemos darlo por sentado. Las Sagradas Escrituras son los 66 libros que tenemos en la Biblia. Los 39 del Antiguo Testamento, los 27 del Nuevo Testamento. Todos ellos y solo esos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a leer algunos textos. Alguien que lea 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todo. Ok. Esa toda escritura se refiere básicamente al Antiguo Testamento. Así que dice que el Antiguo Testamento, tal como lo entendían los apóstoles, el Señor Jesucristo y los judíos, que como vamos a decir en un momento, no aceptaban los apócrifos. Los apócrifos son Judith, primero y segunda de Macabeo, partes de Esther. Me falta aún algo. Enoc no está entre esos, ni siquiera entre esos. Sabiduría y eclesiástico. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y obviamente ahí también se está refiriendo a el Antiguo Testamento. Segunda de Pedro 1:29. La cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí tenemos que la palabra fue inspirada, ¿dónde está? Por el Espíritu Santo. Y aquí tenemos que toda la escritura es inspirada. La palabra griega que utilizó Pablo en 2 Timoteo 3:16 para inspirada, literalmente significa soplada. No está hablando del método, sino está hablando de la procedencia. Pablo está diciendo, la escritura procede de Dios. El Espíritu Santo fue quien la inspiró, quien la trajo a la vida. Esto no significa que no haya diferencias en la forma de hablar, de escribir. Por ejemplo, uno ve a Pablo y uno ve a Juan, hablando del Nuevo Testamento, y uno ve a Mateo, y no solo uno puede notar que el auditorio a quien le escribe es diferente, el propósito que tiene al escribir es diferente, sino aún también la forma de escribir es diferente. Dios inspiró a cada escritor de la Escritura, sin embargo, preservó la forma en que cada escritor escribía. No es, es diferente la manera en que Juan escribe a la que escribe Lucas, por ejemplo. ¿Cómo podemos ejemplificar? Imagínese a un hombre que tiene la habilidad de tocar todos los instrumentos de viento que haya. Él sabe tocar oboe, clarinete, flauta, corno francés, y le ponen una partitura y la toca en corno francés, y luego la toca en oboe, mi instrumento de viento favorito, y luego la toca en flauta, y luego la toca en clarinete. ¿Es la misma pieza que tocó? ¿Sonó igual? No, no sonó igual. Cada instrumento sonó diferente. Es exactamente lo que pasó con las Escrituras.
El ejecutante, para hablarlo de cierta manera, fue el Espíritu Santo que inspiró a cada hombre, pero el instrumento, la forma en que suena el instrumento, fue preservada. De igual manera, el Espíritu Santo inspiró a cada uno de los hombres para que escribieran en las Escrituras, de tal manera los movió eficazmente para que escribieran la palabra de Dios sin anular las personalidades que intervinieron allí. Qué maravilloso. Por otro lado, la palabra griega que aparece aquí cuando dice que fueron inspirados es diferente. Significa que fueron guiados. John MacArthur, en su libro Carismáticos, creo, pone una ilustración. Dice, ¿ustedes no se acuerdan cuando y me recordó mi país, cuando llovía por las calles, que se inundaban las orillas y corrían, y nos bañábamos, los que dejaban bañarse debajo del aguacero, y tomabas un palito y te imaginabas, mi hermano, que era un barco, y lo ponías en esa orilla y corrías alrededor de él, viendo cómo bajaba por la calle, y donde iba la corriente lo guiaba a ese supuesto barquito. Bueno, eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. Ellos fueron guiados eficazmente por el Espíritu Santo para que escribieran exactamente lo que Dios quería que escribieran. El Espíritu Santo guió a los escritores para que con fidelidad pudieran revelar la palabra de Dios. Ahora ellos se acabó. Ahora ellos hablan de la definición exclusiva. ¿A qué libros se refieren ellos con los libros apócrifos? Bueno, se refieren a 15 libros que fueron incluidos en la versión griega del Antiguo Testamento en el siglo II antes de Cristo, que hoy conocemos como la Septuaginta. ¿Cuál es la confusión? La Septuaginta fue una versión al griego que se hizo de escrituras hebreas para la biblioteca de Alejandría. El propósito de la biblioteca era tener escritos de las naciones que le rodeaban, incluyendo las escrituras hebreas. No estoy hablando de la escritura revelada, sino de escrituras. Y obviamente incluyeron en la biblioteca, en esta versión, los libros de la Biblia hebrea, que obviamente es sumamente importante para el pueblo hebreo, pero otros libros también que no eran de carácter religioso y autoritativo, como eran los de la Biblia hebrea, y fueron juntados en la Septuaginta, en esa versión griega. El propósito no era hacer una edición de la Biblia. El propósito era tener juntos importantes escritos de la cultura hebrea. ¿Entienden qué fue lo que pasó? Estos libros más adelante fueron utilizados tristemente por ciertos padres de la iglesia con el aval, sobre todo, de Agustín de Hipona. Yo sé que voy a decir algo que me van a apedrear si me ven otro reformado, pero no soy amigo de Agustín de Hipona. Que haya creído en la predestinación no quita el hecho que el hombre sentó las bases de muchas herejías de la Iglesia Católica Romana. Lo cortés, en mi país decimos que lo cortés no quita lo valiente. Luego, en el Concilio de Trento, en el año 1546, fíjense cuándo son aceptados como libros inspirados por la Iglesia de Roma. En el 1546, podemos decir que hace unos pocos días, metafóricamente hablando, o haciendo uso de una libre hipérbole. Fueron añadidos 11 de esos 15 libros. Añadieron partes de Daniel, partes a Esdras, partes a Esther y los que mencionamos anteriormente. Ahora,
¿cuáles son los argumentos? Porque aquí vienen los católicos romanos y dicen, no, la Biblia de ustedes no está completa. No, 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 no. La Biblia de nosotros está completísima. La de ustedes es la que tiene exceso de peso. Debieran quitarle un poquitico. ¿Por qué no lo aceptamos? A esos libros apócrifos que aceptan la Iglesia Católica, que las aceptó relativamente hace poco. En primer lugar, porque los judíos nunca los aceptaron como libros inspirados. En Romanos 3:2 dice que Dios le confió la palabra a los judíos. Fue en el contexto nacional de Israel que el Antiguo Testamento fue escrito. Y ellos nunca los aceptaron. De hecho, en el siglo II hubo un concilio en Jamnia y se debatió por la presión de que estaba en la Septuaginta. No sé por qué le tomaron tan en serio eso. Y aún allí en ese concilio no se aceptó esos libros como libros inspirados. Así que históricamente los judíos nunca aceptaron los libros deuterocanónicos. Cuando usted iba, y yo sé que hay sobre todo un predicador que era protestante y que se hizo católico, famoso él, furioso contra los protestantes. Nosotros somos los hermanos apartados. Yo tengo solo 2 hermanos, no tengo más, y ustedes, y otros evangélicos, pero no los católicos romanos, que dice que era la Septuaginta lo que tenían en la sinagoga judía. Primero, eso es mentira, porque la Septuaginta era una versión griega, y lo que tenían en la sinagoga era la versión hebrea del Antiguo Testamento, y no estaban los libros deuterocanónicos. Solo que ellos dan esa declaración, la gente no sabe qué cosa es lo que había en una Septuaginta, y todo el mundo, o todo lo que lo oyen, como no saben, se lo tragan. Ese es un argumento. Los judíos nunca lo aceptaron. Segundo, porque Cristo y los apóstoles nunca aceptaron esos escritos como escritos inspirados. Mis amados hermanos, en el Nuevo Testamento hay más de 280 citas del Antiguo Testamento. No hay una sola, tenga paciencia, que yo lo que alguno está pensando, ya yo lo estoy pensando. No hay una cita de los libros apócrifos. Alguien me dirá, ¡ja! Y el del libro de Enoc, déjeme decirle que ese ni siquiera está entre los libros apócrifos. O sea que quitémoslo. Que hay una cita, como la hace, por ejemplo, Pablo, citando a Epiménides en Tito, no significa que esté validando un escrito como inspirado. Pero de todas maneras, de las 280 citas que hay del Antiguo Testamento, ni una es de los libros aceptados como apócrifos. Los padres de la iglesia, muchos de ellos, no aceptaron a los libros como inspirados. Aún Jerónimo, ellos que dicen que la iglesia, que la Biblia católica, en la Vulgata Latina traducida por Jerónimo en el siglo IV, es una traducción del griego y el hebreo al latín. Él peleó ferozmente porque no fueran incluidos los libros apócrifos. Por la presión de Dámaso III, creo, si mal no recuerdo. Déjame ver. Cuando lo quiero decir de memoria, mi mala memoria, es Dámaso. Él lo incluyó con una nota que decía que no eran libros inspirados. Luego, la Iglesia Católica siguió editando la Vulgata Latina sin la aclaración, como suelen hacer las cosas. Algunos la aceptaron de los padres, pero no fue sino hasta que vino Agustín, que le dio cierta preponderancia a estos libros,
que la iglesia no empezó a usarlos, aunque no habían sido reconocidos como libros inspirados. Otro argumento: la Iglesia Católica de Roma no aceptó estos libros como inspirados hasta el año 1546 y la aceptación es sospechosa, porque fueron aceptados 29 años después que Martín Lutero clavó las 95 tesis. Y estos libros enseñan exactamente la médula del debate. Estos libros enseñaban la salvación por obras. Estos libros enseñaban la oración por los muertos, algo que estaba en el centro de la discusión y de la pelea. Ese era el campo de batalla. Y obviamente ellos necesitaban un apoyo bíblico, porque en la Biblia no vas a encontrar apoyo para orar por los muertos, para la misa. ¿Ha oído usted a un amigo católico romano que te invita para hacerle una misa al tío que se murió y sacarlo del purgatorio? Ellos creen que si tú haces eso, le restan años en el purgatorio. Por cada pecado, una persona, porque a la larga, excepto algunos pocos, todos van a ir al cielo. Solo que algunos se van a demorar más que otros, según los católicos romanos. Usted va al purgatorio a pagar por sus pecados. Y luego que cumpla esos años, usted va al cielo. ¿Cómo se evita que su pariente muerto pase todos los años que debiera? Uno de esos medios es la misa. Y está el caso de, obviamente, orar a muertos. A Pedro, Pablo, María, etcétera, etcétera. Mi hermano, ¿alguien puede leerme Hebreos 9:27? Mire, déjeme decirle esto con toda propiedad, a la luz de la Escritura, de ese texto. Cuando venga alguien y le dice que fue al infierno o que fue al cielo, no le crea. Está diciendo una burda mentira. Iremos al cielo o al infierno cuando muramos. Y está determinado, o sea, la palabra no puede ser más enfática, que los hombres mueran ¿cuántas veces? Y luego que viene, último argumento, los libros apócrifos no se consideran a sí mismos inspirados. Es interesante que uno lee los libros apócrifos y ellos no se consideran inspirados. No sé cuántos tienen la Biblia Jerusalén. Es una Biblia católica. Entre las Biblias católicas no es de las mejores para mí. Podrá un católico discutir el asunto por algo de preferencia, pero prefiero, por ejemplo, en todo caso, la Nácar Colunga. Miren lo que comentan acerca, y esto es católico romano, lo que comentan, ya yo estoy terminando, de los libros apócrifos. No tienen un texto del todo seguro. Entraron tarde en el canon de las Sagradas Escrituras. Tienen un determinado género literario en el que la geografía y la historia son tratadas con mucha libertad y como soporte de la enseñanza religiosa pretendida. Cuando ellos hablan de que la historia y la geografía son tratadas con mucha libertad,
es una linda manera de decir que está llena de errores históricos y geográficos. Y más adelante dicen, es como si el autor hubiese multiplicado adrede los dislates. Dislates significa errores de la historia para distraer la atención en cualquier contexto histórico concreto y llevarla por entero al drama religioso y a su desenlace. Ellos mismos reconocen que estos libros tienen muchos dislates. Algo que caracteriza a la Biblia es su exactitud histórica y geográfica. Por ejemplo, y con esto termino, le voy a dar un ejemplo de cómo termina el libro de Macabeos, o cómo lo expresa el escritor del libro a los Macabeos, cuál era lo que estaba pretendiendo con su libro. Miren lo que dice. Esto es el libro de Macabeos. Esto no fue que yo lo inventé, yo lo saqué de ahí. No lo traje. Qué pena. Básicamente la cita que dice es, miren, yo hice todo mi esfuerzo por reflejar la historia. Si lo hice bien o mal, eso queda a vuestra consideración. Mis amados hermanos, eso suena a así lo ha dicho el Señor. Usted no verá un lenguaje así en la Escritura. Dice otro comentarista católico sobre el libro. El libro tiene importancia por las afirmaciones que contiene sobre la resurrección de los muertos, las sanciones de ultratumba, la oración por los difuntos, el mérito de los mártires, la intercesión de los santos. Estas enseñanzas tienen por objeto puntos que los demás escritos del Antiguo Testamento no aclaran. Eso para decir, el Antiguo Testamento no enseña nada de eso. Justifica entonces esto la autoridad que la Iglesia les ha conferido. Mis amados hermanos, hasta aquí lo que teníamos. ¿Alguna pregunta? Sí. No sé si se ha contemplado continuar la parte de la Escritura, hablando de cómo se formó el canon, cuáles libros sí, cuáles libros no, cómo se decidió eso. Estamos comentando, es un tema sumamente interesante, pero estamos comentando ahora la confesión. No sé si el maestro, porque estoy cubriendo al maestro, querrá hacer eso, pero si no, les prometo que en algún momento hablaremos de eso. Sí, esos evangelios, sí, nadie los acepta. Porque aunque tienen el nombre de Evangelio según San Felipe, Evangelio según San Tomás, Evangelio San Judas, fueron escritos por los gnósticos 300 años después de los eventos. O sea, obviamente no le escribió ni San Tomás, ni San Judas, ni San Felipe. Ya sea siglos que habían muerto. Lo que los gnósticos, que de paso eran unos herejes que querían engañar, le pusieron estos nombres precisamente para engañar. O sea, usted puede tomar, porque hay personas que dicen, la Iglesia Católica tiene escondida manuscritos. Sí, por ejemplo, es de Santo Tomás. No tienen escrito nada. Está ahí en internet, usted puede, y se han publicado, de hecho, no están escondidos. Es para la lectura. Pero mira, tiene una lectura alternativa del Nuevo Testamento. No tiene una lectura alternativa, no lo puedes poner alternativo cuando los escritos del Nuevo Testamento van del año 60 al 100 y estos escritos son del siglo 3 y del siglo 4. No puedes ponerlo alternativo. Fueron personas que nunca vieron los eventos. Todo lo que hicieron fue inventarlo. Y ahí usted puede encontrar a Jesús haciendo figuritas de fango, haciendo palomitas y que volaban. O sea, uno ve toda una fantasía que no es el lenguaje de las Escrituras. Pero en algún momento yo creo que es buena idea que tratemos el asunto. ¿Alguna otra pregunta? Dígame. Yo creo que usted es una persona inteligente. Porque yo creo que cuando yo me vaya al cielo y esté en la presencia de mi Señor,
Yo estoy de acuerdo con usted. Ahora, vamos a suponer que usted no quiera. Le voy a asegurar algo. Dios tampoco. Vamos a orar, mis hermanos, y nos vemos el domingo siguiente. Vamos a pedirle al hermano Emmanuel que nos despida en oración. Señor, te agradecemos porque tú nos has traído hasta aquí para escuchar tu palabra y aprender de ella, Señor. Gracias por poner el esfuerzo en el pastor Joel para traernos estas clases y dar lo mejor de sí. Gracias, Señor, porque tú estás al pendiente de nosotros y quieres que conozcamos la verdad de la historia y de todas aquellas cosas que nosotros creemos acerca de la Escritura. Que cada uno de nosotros se pueda llevar que la Escritura es la única norma de fe y conducta infalible. Que tengan por esto como una bandera en sus vidas y que no permitan que nadie venga a decirle otras cosas contrarias a estas cosas que hemos aprendido hoy, Padre. Te rogamos, Padre, que sea con el siguiente tiempo de adoración, que estés con nosotros y que tu presencia especial venga a morar con nosotros. Te rogamos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Amén.